el municipio mejor organizado en sus calles que hay más en bonito, Antioquia, más ¿no? bien trazado. Más bien Parece trazado por Washington. ¿Usted sabía eso? Washington, cuando se retiró, digo, ¿y yo qué me pongo a hacer? Y él era agrimensor. ¿A qué? Agrimensor, de esos tipos que miden topógrafos, miden las fincas, las tierras, sí, las y elevaciones. Entonces él se dedicó a trazar la ciudad que iba a ser la capital, que es Washington. Él la trazó él. Hombre, curiosos esos personajes de la historia. Son personajes que nacen cada 200 Los grandes fundadores de los Estados Unidos y los grandes fundadores de Colombia tenían esta curiosa coincidencia. Eran grandes pensadores y grandes científicos. Por ejemplo, Washington se inventó una caja de dientes de madera. Inventaban. Sí, y además tenía para todo. La patentaba. Franklin, que es el redactor del Acta de Independencia con Jefferson, inventó el pararrayos, y realmente el acumulador de energía es un invento de él. Y él, por ejemplo, cuando viajó a Europa, él se dedicó a medir temperaturas de agua y corrientes de agua, y por ejemplo creo que la corriente de Humboldt, una serie de cosas, las terminó él describiendo, etcétera, etcétera. Después del poder quedan como medio locos y se ponen a hacer vainas, ¿es cierto? No, eso era antes. Muchos se imaginan que Uribe va a ir a seguir con su bérrimo, su finca ganadera, porque es un hombre ganadero, pero ese hombre es muy hiperactivo como para eso. ¿Sabe dónde veo yo a Uribe? ¿Qué va a hacer? ¿Quién es Uribe en el 2011? Pues digamos que en 2010. Uno, él tiene hoy un perfil del líder latinoamericano evidente. Es el puente entre la llamada izquierda y la derecha, que el presidente dice con toda razón que olvidémonos de ese criterio izquierda-derecha en política mientras terminamos con el terrorismo. Pero veo a Uribe de pronto como un líder internacional en un organismo de esos, o lo veo tipo alcalde de Medellín, por ejemplo, fácilmente. Ese hombre no se separa. Yo sé que usted tiene la pregunta ahí de lo que le respondió, pero no se me vaya ya. Venga, permítame, a ver, usted está en La Ceja. ¿Y en La Ceja qué? ¿Dónde estudia? Allá había un colegio un seminario. Hagámosle un recorderizo. Hagámosle un recorderizo, un personaje muy bello. Yo aprendí a leer muy precozmente porque mi tía Teresita, que era la profesora de kinder en La Ceja, y Elenita, su hija, que era como una especie de ayudante. ¿En el seminario salesiano o en otro colegio? No, un kinder en La Ceja, ya, que nos enseñaba a leer así, A, B, S, y entonces después juntábamos. Yo aprendí a leer muy temprano por eso, y además por goma, y entonces ya me formé como hasta cuarto elemental. De Sandino ya tenía la venita de la lectura, de investigar, sí, de meterse en de biblioteca. Sí, yo recuerdo problemas y conflictos con mi familia porque nosotros éramos una familia muy grande, o somos, y entonces era un problema porque pensaban a veces que uno estaba enfermo por la leedera, pero además tuve la gran suerte de meterme, o me metieron a un seminario. De las familias de antes, ¿no? Sí. Que se nos va a enloquecer. Como fulanito, y entonces recordaban que Juan Vélez, que no sé qué. Y estuve en un seminario y allí tuve pues esa oportunidad. En el seminario, de todas maneras, la vida intelectual sí es más activa. Estudia uno latín, griego. ¿Seminario es que el salesiano? Los salvaterianos de la Estrella. Entonces, toda la vida, realmente la academia para mí ha sido la vida. Yo estuve en el año 1972, cuando tenía 19 años, como profesor de historia en la Facultad de Sociología de la Autónoma. A los 19 años. Desde ahí vengo de profesor universitario. Bueno, sin interrumpir. ¿Y cómo empieza ese camino para encontrarse con el tema político? Me imagino por la misión siempre que igual. tenía No. La vida, los que somos aficionados a la historia, siempre somos aficionados a la política, bien sea como activistas o bien sea como intérpretes o como doctrinantes o como incluso analistas. Para una persona de cátedra, una persona de las aulas como usted, la teoría no es muy complicada llevarla a la práctica. Ya le cuento esto. Porque es que la teoría de ustedes... Incluso préstame ese libro y bueno, yo le cuento esta cosa. La doctrina sola es simplemente academia. La doctrina sola en política no da votos, incluso es un desastre. El activismo solo, o la actividad sola, o la acción o la práctica, es eso, activismo. Si usted la reúne, trasciende. En la historia le voy a poner el caso de Bolívar. Bolívar es
el hombre en la vida activa, tanto política como militar, más grande que ha tenido América Latina. Desde el punto de vista personal hay unas anécdotas que nadie puede concebir que sean ciertas, pero están narradas por tantas personas que demuestran que y además que dicen ser testigos personales. Simón Bolívar estaba en los llanos, estamos hablando del año 16 al año 19, cuando suben a la batalla de Boyacá, los llanos nuestros, Casanare, y observa que un llanero hace un movimiento que es muy normal, muy tranquilo, y es salir corriendo con una pequeña toque en las ancas de un caballo, monta, termina adelante de la cabeza, o sea, y parado. Saltaba el caballo por encima. Una cosa de llanero, y entonces él no se podía quedar atrás. De ahí dicen que proviene su limitación para no tener hijos. Pero la pasó, ¿cierto? Pero los cabezazos de caballo fueron duros. Sí. Y hay otra anécdota que la narran varios y dicen haberla visto, y es esta. Observa que el Orinoco, que está muy crecido, se lo pasa un llanero nadando, y él se hace amarrar las manos por detrás y la atraviesa el Orinoco. Era pretencioso de Bolívar. No, era un hombre competitivo, competitivo y acción, ¿cierto? Pero si usted va y lee lo que escribió Simón Bolívar, está al nivel superior en cuanto a técnica a García Márquez, en cuanto a técnica como escritor, la belleza de la composición, las palabras que utiliza. Tanto es así que el español antes de Bolívar era uno y después de Bolívar es otro. ¿Por Bolívar qué? Fue tan representativo en Sí, todos los campos. Claro, por esto. Resulta que en España se hablaba el español, el castellano, pero no había la influencia de quienes hablaban español en América. ¿Por qué? Porque no era normal que fueran los americanos a España, sino los españoles a América, y no regresaban. Entonces, el español que se hablaba en España era muy encerrado, castellano, por eso incluso es castizo. En América se hablaba un español combinado con quechua, extremeños, con todo ese idioma que hablan en Bolivia, bueno, se llama, y con los españoles negros, de otras regiones de España, eso, con los negros, vascos que venían con otras términos. Por ejemplo, el español que se habla en Cuba y en República Dominicana tiene un elemento africano evidente. El canario, puro. El canario también, etcétera. Entonces, Simón Bolívar los sintetizaba. Simón Bolívar era medio negro, tenía un octavo de negro, incluso él fue criado por una negra, a quien amó como madre casi, y además recorrió Europa y estuvo viviendo en España en la corte del rey Fernando VII. En consecuencia tenía un idioma que recogía lo negro, lo indígena y lo americano o criollo más lo español. Entonces los textos de Bolívar terminaron siendo leídos en España y por lo tanto comenzaron a influir poderosamente en el idioma y en el enriquecimiento del idioma español. Simón Bolívar fue un libertador en todos los sentidos. Entonces, por eso, la política tiene que tener siempre pensamiento y tiene que tener acción. No se adelantó Bolívar a la época, pues porque claro, él nos dejó esto libertado y claro, porque mire que el Brasil está unido, Estados Unidos era pequeño y se agrandó, y nosotros éramos grandes y nos dividimos en pedacitos de paisitos. Hombre, hay varias cosas. Digo que eso fue que no estábamos preparados para administrar estas tierras. Hay un personaje familiar de Simón Bolívar, conde de Arana, vivió en España, donde él incluso estuvo. Bolívar era el hombre más rico de América, así como Nariño era el hombre más rico de Colombia, y el dueño de las minas de cobre, que eran de él y de una hermana. Entonces este conde de Arana le propuso al rey Carlos III, él, en escrito, por no es un loco, Juan Gonzalo le escribe al presidente Bush, el presidente Bush puede que ni lea la carta, no, aquí estamos hablando es de alguien que fue embajador para un tratado en Versalles entre las dos casas Borbones de España y un conde de esa sí, además marqués, entre los Borbones de Francia y los Borbones de España, que eran primos. Cuando regresa, oiga lo que le propone, le dice Arana al rey Carlos III, acaban de independizarse sin remedio
las colonias inglesas del norte. Eso mismo nos va a pasar a nosotros, le dice él. Estamos hablando del año 1791. En consecuencia, le propongo lo siguiente: constituyamos 3 reinos independientes y un emperador, el emperador de España y el rey de México, el rey de la Nueva Granada y el rey de Perú, con infantes de su propia familia y que se casen siempre con infantes o con princesas españolas, para que se forme una unión entre el régimen español y sus 3 reinos, hijos o hermanos. Y además eso hubiera sido pues evidentemente una solución que de pronto hoy nos tendría a nosotros como súbditos españoles, porque eso hubiera sido de una perennidad absoluta. Pero además hay que decir esto. Y el famoso rey Carlos III, alcalde de Madrid, le decían... No le paró una jala. No le paró bola, estaba muy ocupado haciendo la puerta de Alcalá. No, porque parece que ese rey era juicioso. Ya Carlos IV era el pendejo, el que no... Ya quedaron con las taras de la familia. Pero entonces eso ocurrió. Y mire que puede ser cierto lo de Bolívar, de que se anticipó mucho su tiempo por esto. Simón Bolívar, en el año 1824 y 1825 estaba como en una especie de agite o de creatividad intelectual enorme, que uno se asombra leyendo los textos. Se inventó esta figura. Primero, en la Constitución de los Estados Unidos se decía: nosotros el pueblo, o sea, nosotros somos quienes dan las órdenes. Bolívar lo convirtió en esta frase: el pueblo es la fuente de toda soberanía. Es una frase de Simón Bolívar y está ahí en la Constitución de Bolivia. Y además dijo, ideó un sistema de gobierno con una especie de presidente, un presidente vitalicio con funciones idénticas a las que hoy tienen los presidentes de Italia y Alemania. ¿Cómo le parece? El de Francia también, ¿no? Que tiene una... El de Francia es intermedio, puede ser hasta más parecido al de Francia. Entonces, esa idea de un sistema parlamentario con primer ministro, sin rey, sí, y él habla incluso de primer ministro, dice ahí, sin rey, es decir, sin monarca, pero con un presidente vitalicio, es una idea de Bolívar. Que le dé el poder a un primer ministro para que haga y que le da ejecutivo, sí, que organice mediante... Bueno, volvamos a la actualidad, pues, porque ya de Bolívar ya... Bueno, pero él ya mostró por ahí, él ya empezó a mostrarle a la pantalla un librito, él quiere que... El hombre quiere divulgar el libro. Él quiere que le hablemos de su libro. Venga, doctor José Tulio, estar en la presidencia, cuando maneja tanto poder, cuando maneja tantas intrigas, tantas cosas alrededor, para una persona que vuelvo y lo repito, como de un perfil bajo como usted, no es muy complicado para su familia, sus hijos, la vida privada se le pierde mucho. No, pero además es que el poder cuando se vuelve muy menudo es el cansón. Por ejemplo, el poder que tuvieron los jefes clientelistas, eso de nombrar, entonces, por ejemplo, imagínese usted al doctor Guerra en la feria atendiendo gente que iba con hojas de vida para un puesto de barrendero, otro de maestro, etcétera, etcétera. Eso se le llevaba todo el tiempo y eso es un poder muy fuerte, pero en mi opinión es un poder muy efímero. Sí. El que tenemos nosotros allá, si tenemos algo, es más bien como de generación de concepción de ideas que ya los ministros... Bueno, ¿cómo interpretó el presidente o cómo le explicó a usted al presidente la diferencia entre terrorismo y conflicto armado? Hombre, hablando de uno de sus libros. Sí. El presidente Uribe se fajó cuando dijo: en Colombia no hay guerra, hay una amenaza terrorista, porque es que el ejército y la policía no le hacen la guerra al pueblo. ¿Cómo así que el ejército y la policía? ¿Ustedes se imaginan al ejército de Colombia en guerra contra el pueblo de Colombia o contra una fracción o un sector del pueblo? La tarea es el ejército y la policía cumpliendo la Constitución, particularmente el artículo 2 que dice: las autoridades se constituyen para garantizar la vida, la honra y los bienes de los ciudadanos. En cumplimiento de esa función ya no hay una guerra, hay acción estatal. Pero